Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver el tema de velocidad de reacción. Para eso vamos a utilizar la descomposición del dióxido de nitrógeno. El NO2 se descompone en óxido nítrico y en oxígeno. Este óxido de nitrógeno, el dióxido, es el responsable del smog fotoquímico. Es ese smog que vemos en las nubes altas de las ciudades y es de color marrón. Genera bastante contaminación este óxido y proviene mucho de la combustión incompleta en los vehículos. El experimento es el siguiente. Entonces, este óxido se descompone en un recipiente sellado y en un momento inicial tenemos una concentración de 100 milimolar y los dos productos son 0 milimolar. Recordar que milimolar es 0,001 o cuando hablo de 1 milimolar es 1 por 10 a la menos 3 molar. Entonces en ese tiempo 0 estamos aquí, 100 milimolar para el dióxido y 0 para el oxígeno y el óxido nítrico. Cuando han transcurrido 50 segundos de la descomposición, la cual se lleva a cabo a 300 grados Celsius en un recipiente cerrado, entonces la concentración del dióxido baja a 79 milimolar, mientras que la del óxido nítrico pasa a 21 y la del oxígeno a 11. Entonces así empieza a transcurrir la reacción. Se mide con el tiempo hasta 400 segundos el cambio de concentración del dióxido. Entonces vemos aquí 100, 79, 65 y así sucesivamente. Eso lo representamos en este gráfico. Estaríamos aquí en 100, aquí en 79, 65, 55, 48 milimolar, 43, 38, 34 y finalmente 31 milimolar. Eso para el NO2. Hacemos igual un gráfico para los otros compuestos, para los dos productos que comienzan en 0. Termina aquí el NO. Cada uno de estos dos puntos que están aquí son los puntos que aparecen en esta tabla. Igual para el oxígeno. Cada punto aparece aquí en la tabla. Una cosa importante es que mientras la concentración del NO2 disminuye, la del NO aumenta en la misma proporción, ya que la estequiometría lo muestra así. ¿Sí? Es importante ver que aquí en esta gráfica estamos reflejando las relaciones estequiométricas. Dos moléculas se descomponen en dos de óxido nítrico y en una de oxígeno, lo que nos muestra la gráfica del oxígeno que está por abajo de la del óxido nítrico. Entonces, vemos el cambio, digamos para el NO2, centrémonos en ese, cómo cambia a medida que transcurre el tiempo. Su concentración empieza a bajar rápidamente al comienzo, pero después empieza a estabilizarse. Se dice que esta primera zona es de un dominio cinético, ¿sí? Hay un cambio de la concentración, mientras que luego de este tiempo ya la concentración empieza a permanecer constante. Se dice que está en un dominio del equilibrio químico. De las reacciones químicas tienen dos dominios, como en este caso vemos una inicial dominada por la cinética y una final dominada por el equilibrio químico. Estamos concentrados en estudiar la parte del dominio cinético. ¿Cómo se mide la velocidad? Cuando hablamos de velocidad, esencialmente es el cambio de algo respecto al tiempo. Si hablamos de una sustancia, es el cambio en la concentración respecto al tiempo. Y el cambio es, pues, una concentración en una posición 2 menos una concentración en una posición 1 sobre el cambio en ese tiempo 2 menos 1. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos medir la velocidad para el dióxido en el primer intervalo del tiempo. Entonces el tiempo 2 va a ser 50 segundos y el tiempo 1 va a ser 0. Entonces tendríamos eso ahí. Y la concentración 2 va a ser en la de 50 segundos 79 milimolar y la concentración 1 en el tiempo 1 que fue acá, o sea 100 milimolar. Esa sería la forma, ¿sí? Aquí será el esquema, cambio en la concentración del NO2 sobre cambio en el tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? 79 menos 100 nos da menos 21 sobre 50. Entonces, aquí es segundos y aquí es milimolar. Menos 21 sobre 50. Eso nos da un valor de 4,2 por 10 a la menos 4 cuando lo pasamos a molar por segundo, ¿sí? Aquí está el milimolar, si lo pasamos a molar por segundo nos da 4,2 por 10 a la menos 4. Entonces podemos hacer esta división en la calculadora. Pero algo importante es lo siguiente, mira el signo acá, está negativo. Y aquí he consignado la velocidad en forma positiva. ¿Por qué razón? La velocidad no puede ser negativa, entonces debemos incluir un signo negativo cuando hablamos de las sustancias que se descomponen, en este caso de los reactivos. A medida que transcurre el tiempo, como los reactivos bajan su concentración, entonces este delta siempre nos va a dar negativo. Incluimos el signo negativo para que finalmente esto nos dé
positivo. Las velocidades no pueden ser negativas. No podemos hablar de que un vehículo, digamos, va a menos 5 metros por segundo, simplemente que va desacelerando o va bajando su velocidad, pero no puede ser negativo. Entonces, este signo se incluye en el caso de los reactivos. Para los productos no aparece signo negativo. Bien, entonces, este primer intervalo de tiempo tiene esa velocidad, 4,2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Hacemos lo mismo para los demás intervalos. Entonces, cuando hablamos de 50 a 100, ¿cómo sería de 50 a 100? Aquí iría 100, cuando está en 100, o sea, 65, iría aquí 65, aquí iría 79 y el intervalo va a ser 100 menos 50. Nos va a dar el valor que está aquí, 2,8 por 10 a la menos 4 molar. Recuerden que aquí da milimolar, sencillamente dividimos en 1000 ese valor para que nos dé en molar. Bien, entonces vemos la velocidad para todos los intervalos de tiempo hasta 250 segundos, ¿sí? ¿Qué notamos ahí? Que la velocidad va cambiando. A medida que transcurre el tiempo, la velocidad va disminuyendo. Cada vez va siendo más y más pequeña. Y eso lo vemos en la gráfica. Porque, ¿qué es la velocidad? Si yo hablo del primer intervalo, estaría hablando de la pendiente entre estos dos puntos, ¿sí? Si trazo aquí, por ejemplo, esta figurita, estaría hablando de la pendiente entre esos dos puntos. Fíjate que una curva parece una línea recta en una zona muy pequeña, ¿sí? Entonces casi que sería la pendiente de esa línea recta. Y estamos hablando de esta pendiente, esta, así sucesivamente. Entonces, ¿qué veo? Que si la velocidad disminuye, la pendiente cada vez va a ser más pequeña. Cuando lleguemos a la zona de equilibrio químico, la pendiente va a ser 0. O sea que el cambio va a ser 0. ¿Sí? Aparentemente no hay cambio en las concentraciones. Aunque ya veremos en el equilibrio químico, pues quizá hay un cambio, pero lo que no cambia son las concentraciones. Bien, entonces, la velocidad viene siendo la pendiente para esos intervalos, ¿sí? Esa es la velocidad de descomposición para el dióxido de nitrógeno. Disminuye a medida que transcurre el tiempo. ¿Cómo quedaría para las otras sustancias? Si yo hablo de la velocidad del dióxido de nitrógeno, digamos, para este pequeño intervalo, ¿cómo sería para el óxido nítrico, ¿sí? O ¿cómo sería para el oxígeno? ¿Qué relación hay? Hay una descomposición aquí, sí. La misma cantidad que se descompone y la misma cantidad que se forma. Entonces yo podría pensar por la estequiometría. La velocidad debe ser igual tanto para este como para este por estequiometría, ¿sí? Porque si se descomponen dos, pues se forman dos en la misma cantidad de tiempo. Mientras que para el oxígeno, si se descomponen dos, se forma uno. O sea que la velocidad debe ser la mitad. Pero ¿cómo quedaría expresada? Expresemos la velocidad para cada sustancia y determinamos el valor para el primer intervalo de tiempo para las tres sustancias, aplicando la ecuación de cambio en la concentración sobre cambio en el tiempo. ¿Cómo nos quedaría? Nos queda de esta forma. Ya lo hicimos para el dióxido de nitrógeno, entonces cambio en la concentración sobre el cambio del tiempo, incluimos el signo negativo por ser un reactivo. Ahora para el óxido nítrico será lo mismo, cambio en la concentración, cambio en el tiempo, y para el oxígeno lo mismo, ¿sí? En todos los casos va a ser igual. Sin embargo, cuando vamos a compararlas, como dijimos, estas dos van a ser iguales, entonces yo puedo aquí establecer la igualdad sin problema, ¿sí? Pero en este caso la velocidad va a ser la mitad, ¿sí? Por la estequiometría. Si yo quiero comparar a esta con esta, pues debería incluir aquí un 2, ¿sí? Porque esta es la mitad de este valor, ¿sí? Entonces divido en 2 para que me dé la mitad. O lo mismo en este caso. Entonces cuando igualamos las velocidades de todas las sustancias, lo único que hacemos es colocar los coeficientes estequiométricos que tienen, ¿sí? Y así las podemos comparar todas. ¿Listo? Esta parte de aquí es la velocidad de esta sustancia. Miren, lo que voy yo a hacer acá, aquí, esta es la velocidad para esa sustancia. El 2 es cuando quiero comparar todas las velocidades, que debo incluirlos, por favor, no se van a confundir con eso. Bien. Si para el dióxido la primera velocidad es 4,2 por 10 a la menos 4, para el óxido nítrico va a ser la misma, 4,2 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo, ¿sí? Pueden hacer el cálculo, lo cual sería concentración 2, que sería esta, o sea, 21, menos la concentración 1, que es 0, o sea que tendríamos aquí que sería 21, sobre el intervalo de tiempo, que es 50, que es 50 menos 0, o sea, 50. 21 sobre 50, que es lo mismo que hicimos antes. 79 menos 100 nos dio 21 negativo, incluimos el signo y nos dio este valor, ¿sí? Entonces miren que
o con cálculo o simplemente analíticamente las dos velocidades van a ser iguales. Ahora, para el oxígeno, ¿cómo sería para el oxígeno? Sabemos que es la mitad. Si es 4,2 para esta sustancia, pues para el oxígeno debe ser 2,1 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Pero ¿cómo sería el cálculo? Concentración 2, 11, menos concentración 1, que es 0, sobre tiempo 2, 50 menos tiempo 0, inicial 0, ¿sí? O sea, 11 sobre 50. Y como vemos, es más o menos la mitad. Aquí es 21 sobre 50, aquí 11 sobre 50, ¿sí? Que es lo que coincide. La cuestión es que estos son datos experimentales, entonces hay pequeños errores y además porque debemos manejar más cifras, ¿sí? Porque usted puede estar pensando, aquí debe ser 10, para que sea, 10.5, perdón, para que sea la mitad. Pero entonces, como solamente tenemos dos cifras, 10.5 se puede aproximar a 11. Entonces, aquí la velocidad va a ser la mitad. Podemos hacer ese mismo cálculo para todos los datos y determinar la velocidad de reacción. Lo que hemos hallado es la velocidad promedio. Para esta zona, la velocidad promedio. Pero si quisiéramos hallar la velocidad para un punto, entonces trazaría una línea sobre ese punto y hablaría de velocidades instantáneas. Cuando hallo la velocidad para solo un punto, es una velocidad instantánea. La cuestión es que, como dije, para una curva, en este punto, fíjate que si trazo la línea recta, casi que la pendiente de la curva en esa zona es igual a la pendiente de la línea recta. Entonces, para ese punto, la velocidad instantánea seguramente es muy cercana a este valor, a 2,8 por 10 a la menos 4, porque este punto es el de 100 segundos. Entonces, podemos hallar también la velocidad instantánea o la velocidad promedio. Las dos se parecen mucho si las diferencias son muy pequeñas, si los intervalos son cada vez más pequeños. Como tarea, vamos a hacer la aplicación con el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. Esto ocurre a 40 grados Celsius. Entonces se corre el experimento en un tiempo 0, la concentración es 1 molar, en un tiempo 2,16 por 10 a la 4 segundos, es 0,5 molar, y en un tiempo 4,32 por 10 a la 4 segundos es 0,250 molar. Entonces, ¿qué van a hacer? Hallar la velocidad para cada uno de los dos intervalos de tiempo. Digamos, para este primer intervalo de tiempo, hallar la velocidad del peróxido, del agua y del oxígeno, ¿sí? Y hacerlo también para el segundo intervalo de tiempo. Eso es todo, nos vemos en un siguiente tema. Espero que haya sido comprendido. Hasta pronto.